anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendito sea nuestro buen Dios que nos da el privilegio de ser alimentados todos los días con ese pan del cielo, ese pan de vida. Amén. Qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la bendita y eterna palabra de nuestro buen Dios para ser preparados y no ser engañados en estos tiempos. El evangelio puro tiene que ser predicado, las verdades eternas tienen que ser digeridas en el Espíritu. Amén. Vamos a orar para que la bendita palabra de Dios nos edifique en esta hora. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la oportunidad de estar hoy congregados en tu nombre, a través de este medio, Señor, declarando que somos necesitados de recibir el pan de vida. Muchas gracias por alimentarnos, muchas gracias porque has puesto el querer como el hacer en el corazón de todo tu pueblo para trabajar por el camino, por el alimento que a vida eterna permanece. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que tu pueblo será sustentado con tu amor y tu misericordia, y esta palabra les servirá para estar preparados para los tiempos que vivimos. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bien, hoy en la mañana estaba meditando con respecto al tema que vamos a compartir. Cada día estoy más convencido que el gran engaño persuasivo del enemigo es hacer que la gente se acomode a escuchar al hombre y no ir a la palabra. Y el Señor hablaba a mi corazón mientras hacía mi caminata hoy temprano. El Señor me decía: no les he quitado el libre albedrío. Cada quien es responsable de tomar las decisiones, y esas decisiones, cuando está la palabra, son para bendición. No son decisiones para desviarnos del camino. El libre albedrío lo tenemos, pero es importante ir a la palabra. Y por eso yo me doy cuenta cómo muchas personas, por no tener palabra, son atrapados por los engaños, las mentiras, las sutilezas que el enemigo utiliza a través de muchas cosas. El tema de hoy vamos a compartirlo. Hace ya unos meses un querido hermano, lo bendigo, el hermano Salvador Solórzano, lo bendigo, me hizo una pregunta con respecto a por qué se hablaba de los perros en la Escritura. Y le dije, he predicado y he enseñado al respecto. Un día esto voy a predicar, pero se me había ido por alto. Hermano Salvador, le comparto este mensaje, es de varias partes, le bendigo en el nombre del Señor y vamos a compartir la palabra. Primeramente quiero recordar que los judíos llamaban perros a los paganos porque según la ley eran inmundos. Y entonces cuando vemos a la luz de la palabra que el judío religioso se creía único y miraba despectivamente a todos aquellos que eran gentiles, como lo dice la Biblia, lo llama, y los declaraban impuros, por lo cual hoy queremos que la palabra la contextualice por el Espíritu, de que hoy todos están llamados a poder ser pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Él es el que reconcilia al hombre con el Eterno. Amén. Por eso el término es un poquito drástico, duro, pero sabemos que la palabra nos tiene que advertir muchas veces. El mismo Señor Jesús en un momento determinado utilizó el término para expresar una distinción entre los gentiles y el pueblo de Dios.
y pareciera contrario a la doctrina de la gracia que trajo nuestro amado Señor Jesucristo, pero de alguna manera hay una enseñanza maravillosa ahí. Con respecto a aquella mujer que en un momento determinado tenía necesidad, aquella mujer serofenicia, se acerca angustiada con aquel, reconoce que él tenía el poder para sanar a su hija, ya había hablado con los discípulos y los discípulos no habían podido hacer nada, y entonces dice la palabra, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces el Señor, conociendo el corazón de esta mujer no le importó el calificativo, sino que el Señor estaba haciendo esto para una enseñanza de la gracia, aunque pareciera literalmente que era despectivo y era peyorativo el hablar del Señor Jesucristo, no, ahí detrás venía la gracia. Y entonces la mujer, muy sabia, muy humilde, dice, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y el Señor se maravilla de la fe de esta mujer, amén, que él lo sabía que iba a contestar y hace el milagro, amén. Entonces la Escritura nos enseña que hay otro tipo de perros, no gentiles, sino personas ya judías que estaban moviéndose en medio del pueblo de Dios. Esa nueva nación que estaba siendo levantada, porque dice la palabra que de dos pueblos haría uno, que botaría la pared que separaba a los judíos con los gentiles y todos en Cristo somos uno. Y entonces habla de ese momento histórico y hoy habla que los perros no sencillamente tienen que estar afuera, sino que adentro pueden estar los perros. Por eso el Señor nos habla de una manera bien especial, bien importante a nuestras vidas y vamos a empezar a utilizar algunos textos para que usted pueda visualizar espiritualmente lo que el Señor quiere enseñarle. Filipenses capítulo 3, verso número 2 dice, guardados de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si usted nota aquí hay tres grupos, los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Pero meditando en esta porción de la palabra, el Señor afirmaba a mi corazón que esa obra de las tinieblas, esa manifestación de perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, es una operación única de las tinieblas. Y entonces yo quiero explicarles de una manera sencilla que estos hombres, cuando hablo hombres hablo del género humano, pueden ser hombres y mujeres que están dentro de las iglesias, que el Señor nos libre de ello, ¿verdad? Amén, amén, dele gloria a Dios, hermanos. Por eso la palabra es bien importante. Y entonces yo le decía que estos tres grupos es una misma potestad, es una misma acción espiritual, pero quiero describir en cierto momento cómo opera esa potestad que lleva a los hombres que empezaron en el espíritu, pero dejan espacios, pudieron empezar en el espíritu o pues sencillamente nunca empezaron en el espíritu, sino que pretendieron tener una imagen. Recuerde que los tiempos que estamos viviendo, la lucha es luz contra luz. Pretendieron andar en el espíritu o nunca andaron en el espíritu, sino que solamente tuvieron el maquillaje de espirituales. Entonces, la palabra nos señala entonces que pueden ser ese tipo de personas, y entonces son esos instrumentos de iniquidad, malos obreros. Esos malos obreros son perros. Y esos perros, malos obreros, son mutiladores del cuerpo. Entonces, cuando usted lee algún comentario histórico, la palabra, los comentaristas bíblicos dicen mutiladores del cuerpo porque estaban ordenando la circuncisión. Pero cuando nos adentramos espiritualmente, usted y yo somos parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo místico de la iglesia. Entonces un perro mal obrero se convierte en un mutilador del cuerpo. Es aquel que
influenciado por la iniquidad y la maldad, trata la manera de fraccionar, de dividir, de mutilar el cuerpo, metiendo palabrerío engañoso para distanciar, para dividir, para confundir a las personas, a los tiernos de la fe, o aquellos que pueden tener mucho tiempo, pero no han dejado que la palabra los vaya transformando y los vaya cambiando, y entonces se convierten en grupos sectarios. Entonces esos perros son malos obreros en sí y son mutiladores del cuerpo porque quieren fraccionar el cuerpo de Cristo para que la iglesia no vaya alcanzando madurez, que todos alcancen la unidad de la fe. Pues eso es bien importante, a la luz de la palabra, dejarnos ministrar por la palabra viva. Y entonces yo quiero que usted pueda declarar con su boca y levantando su mano y decir: yo declaro que la palabra la debo de discernir espiritualmente para poder entender que el Señor me está hablando, que me cuide de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Amén. La finalidad es destruir la unidad. Por eso es bien importante que cuando alguien reciba un dardo encendido, un argumento, alguna palabra, por favor acuda a su cobertura espiritual. Acuda a lo que Dios quiere que usted pueda entender. Amén. Entonces, los perros, los malos obreros, no se manifiestan muy visiblemente. Aparentan ser espirituales. Y entonces estos perros, estos malos obreros, estos mutiladores de cuerpo, hablan en una forma hiriente tarde o temprano de los ungidos del Señor, las cabezas del Señor, que en este caso, por ejemplo, yo quiero hacer las cosas para agradar a Dios. Pero en un momento determinado puedo ser víctima de un mal obrero, puedo ser víctima de un perro, puedo ser víctima de un mutilador del cuerpo. Amén. Que yo le digo que esa es una operación en conjunto. En el libro de los Salmos, Salmo 59, verso 6 y 7, voy a utilizar la palabra de Dios para todos. Esta versión nos habla de la mala gente. Y mire cómo dice la palabra: esa mala gente regresa como perros rondando y gruñendo por las calles de la ciudad. Óyelos, echan espuma por la boca y dicen cosas crueles sin importar quién los esté escuchando. Si usted se da cuenta, en esta porción de la palabra habla, entonces, la palabra tipifica o señala o clasifica a esa gente murmuradora que gruñendo por las calles de la ciudad dice, echa espuma, o sea, hay una ira, hay algo en contra del cuerpo de Cristo, lo quiere mutilar, son malos obreros, son perros que están como perros rabiosos, hablando cualquier banalidad de una manera cruel. Sus palabras son como estoque de espada, y aquí dice la Escritura, sin importar quién los esté escuchando. Como algunos en los trabajos dicen, ¿y qué me importa que me escuche mi jefe? ¿Qué me importa? Si quieren se lo dicen. Y si quieren hasta le aumentan más. Realmente eso, escucharlo allá afuera es fácil. Pero no nos quedemos azorados, pero realmente eso puede suceder dentro de la iglesia. Entonces hay personas que en un momento determinado están en esa posición. Y entonces este tipo de gente se levanta y para mutilar el cuerpo empieza a ser adeptos, quieren tener una actitud cautivante, que aquí también opera el espíritu jezabélico. Esa es otra enseñanza del espíritu de Absalón, el espíritu de Atalía, en fin, en realidad. Aquí hay un mover tremendo espiritual, por eso tenemos que ser adiestrados con las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez, ¿verdad? Entonces esta gente se levanta y hace adeptos y se opone a la autoridad, y entonces empiezan a hacer grupos sectarios, y entonces esto está dañando el cuerpo, están mutilando el cuerpo, son malos obreros, en cierto momento tuvieron palabra y lo que están haciendo es destruyendo el cuerpo. Son perros.
Y entonces, y así como, oiga, tremendo, y así como la rabia en los perros puede ser contagiosa porque una persona, vamos al plano natural, una persona es mordida por un perro, hay que vacunarlo. Bueno, antes se decían que eran 14 inyecciones puestas en el ombligo, yo no sé si ya cambió el sistema. 14 inyecciones para prevenir la rabia, porque la rabia increíble de un perro puede pasar a otro perro y puede pasar a una persona inclusive, y yo tengo entendido que hasta se pueden morir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el perro mal obrero, mutilador del cuerpo, se mueve en medio de una congregación, está contagiando la maldad y la perversidad, está confundiendo y hace que en medio de la debilidad de la fe del pueblo de Dios haya una desestabilización. Por eso es bien importante ir a la palabra. No quedarnos en hechos históricos, sino verdaderamente hoy más que nunca esa palabra es actual. Hay perros merodeando, hay perros malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y también la palabra nos habla de una manera bien especial que los perros comen desperdicios. Alguien me dirá, pastor, disculpe, pero mi perro come solamente concentrado de Agropecuaria Fox. Agrofox, ¿verdad? Amén. Aquí estamos haciendo propaganda a nuestro hermano Julio, a quien le mandamos un saludo cordial. Amén. Sí, pero la Biblia nos habla de una manera especial porque la palabra nos habla que los perros comían desperdicios. Y de hecho, pues usted sabe que los perros callejeros así, pero un perro de casa es bien cuidado, y a veces, como cuenta mi amada esposa, la pastora, la abuelita que crió a mi esposa, tenía un cuidado especial para los perros que comían re bien, ¿verdad? Entonces no le digo ni qué come, porque dice, wow, que eso es lo que comían los perros de la abuelita de la pastora. Pero cada quien, ¿verdad? No estoy en contra de los perros naturales. Hay quienes que le dan un lugar muy preferencial a los perros, que bueno, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de los perros espirituales que se mueven. Pero la palabra nos sirve de espejo, de reflejo, y nos tenemos que sumergir en ello, ¿verdad? En el libro del Éxodo, capítulo 22, verso 31, dice la palabra, y me seréis varones santos. Mire, aquí está la voluntad de Dios, que Él quería, quiere y que seguirá queriendo que seamos santos. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Entonces, en otras palabras, un varón santo en cuanto a esta ley no podía comer la carroña, o sea, algo que había despedazado, que había manoseado las fieras del campo, no podía comerla el pueblo de Dios, porque eso era un desperdicio y eso era carroña. A los perros se las tienen que dar. Amén. Entonces nos habla claramente, hermanos, una figura bien importante. Entonces, lo que yo quiero decirle a la luz de la palabra es que todo aquel que anhele hacer la voluntad de Dios para ser santo, no tiene que despreciar la palabra del cielo. Porque lo que usted está oyendo no es mi palabra, sino la palabra del cielo. Porque usted y yo tenemos que ser alimentados por el pan de vida, y el pan de vida es la palabra, y esta descendió del cielo. Amén. Y entonces, porque si no comemos, si no somos alimentados con esta dieta del pan del cielo, el pan de vida, no podemos vivir en santidad. Y entonces, todo aquel que desprecia ese alimento, se va a caer a comer desperdicios. Y entonces yo quiero hablarle de la figura de los desperdicios. Los desperdicios son la palabra humanista, filosofías huecas que se han filtrado en las iglesias. Por eso mucha gente vive muy
cautivada en las cosas humanistas que hacen los hombres y por no tener discernimiento de la palabra lo acepta como pan de vida, pero no es pan de vida, son desperdicios. Los perros dan desperdicios, o sea, el obrero, oiga, le voy a explicar eso. Entonces, el obrero fraudulento, el mal obrero, el perro y el mutilador del cuerpo va a dar desperdicios. Entonces, esto es lo que le voy a decir, es bastante serio. Yo soy pastor de la iglesia Genezaret, pero ¿cuántas iglesias hay solamente aquí en Mazatenango? ¿Cuántas iglesias hay en Quetzaltenango? ¿Cuántas iglesias hay en todo el mundo? Y si usted se da cuenta, ¿qué es lo que enseñan muchas veces? Por eso yo le digo, yo no sé cuántas ovejas van a ser agregadas diariamente a esta hora, pero le digo, Señor, dame la capacidad para darles el pan de vida, el pan del cielo, no cualquier cosa, no desperdicios, porque los perros dan desperdicios, o sea, los perros espirituales, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo van a dar alimento. Y de eso se está llenando la iglesia evangélica. Y con todo respeto, ninguno que haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador es un perro para comer desperdicios. Pero estamos siendo advertidos por la palabra para poder ser bien alimentados. Entonces, el desperdicio es figura de la palabra humanista, de las filosofías huecas. Diga usted conmigo, hoy declaro que por el Espíritu sé que los desperdicios son la palabra humana y las filosofías huecas. Amén. Vamos a leer un poco de la palabra, vamos a leer en Colosenses capítulo 2, verso 4 y 8. ¿Verdad? Versos 4 y 8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si usted se da cuenta, aquí la palabra nos advierte, no le está hablando el Señor a gente de afuera, gente de la iglesia que va a estar gente infiltrada, o sea, los obreros fraudulentos, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, los perros, que eso es una misma operación. Y entonces estos van a engañar dentro de la iglesia con palabras persuasivas a los escogidos. Y van a meter filosofías y huecas sutilezas. Y ese es un peligro. Hoy, en el siglo XXI, hemos visto cómo esto se ha proliferado. La gente dice, la iglesia evangélica ha crecido, pero cuando nos damos cuenta, queridos hermanos, oh, Dios mío, cada aberración. Yo le daría una lista, pero yo no estoy aquí para que pueda decir, esto es de la iglesia tal. No, no. Hermano, vaya a la palabra, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Yo me he dado cuenta cómo el enemigo ha trabajado para desviar a mucha gente. Le voy a leer el verso 8 en la traducción viviente de Colosenses 2, verso 8. La palabra del Señor nos dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Si usted nota, esta versión lo pone un poquito más candente, directo. Entonces dice que los desperdicios, porque estamos tomando la figura de Éxodo 32, dice la palabra, perdón, Éxodo 22, yo me estaba confundiendo, Éxodo 22, entonces dice la palabra que las filosofías huecas, los disparates elocuentes, las palabras persuasivas, vienen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Por eso, cuando contamos con la ayuda del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que cuando ya tenemos esa alianza con el Espíritu, nos estamos dejando capacitar, vemos que alguien toma púlpito y empieza a hablar y dice, no, esta es palabra humana,
Estas son filosofías que no tienen que entrar a la iglesia. ¿Y quién está influenciando? Los poderes espirituales de las tinieblas y no de Cristo. Pero suena parecido, pero no es de Cristo, sino viene de los poderes espirituales. Entonces es bien importante que podamos nosotros madurar, porque para librarnos de los perros y de los obreros fraudulentos, de esos malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, tenemos que tener alianza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, porque el deseo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y con todas esas filosofías, por eso hoy hay una mezcolanza de que la gente anda haciendo las cosas del mundo como que si fuera normal. Entonces, bien importante, la voluntad de Dios es nuestra santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amados hermanos, es importante que usted se deje ministrar por esta palabra del cielo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser engañados fácilmente, no que lo engañen. Usted sabe la historia, dice que nuestro pueblo, la nación de Guatemala, cuando fue conquistada, conquistaron a los residentes, a los aborígenes de ese tiempo con espejitos. Y realmente hoy el diablo, que el Señor lo reprenda, está hechizando con espejitos, con buena música, con bueno esto, con bueno lo otro, hermano. No perdone. Si la palabra, usted no se persuadido por palabras persuasivas, con palabras elocuentes, con filosofías huecas, porque usted va a reconocer este es pico de oro, este habla muy bonito, pero lo que influye es desperdicio de los poderes espirituales que quieren engañar. Y yo reprendo en el nombre de Jesús. Usted va a decir amén. Usted va a parecer, hermano, muy irónico y así, qué falta de educación. Pero realmente la palabra nos enseña. Pero en Dios, que usted pueda creer que el deseo de Dios es su santificación, y solamente teniendo la palabra fiel y verdadera del evangelio puro, usted va a buscar la santidad. Amén. Y esta cita va a servir como final siempre en los últimos temas, en los temas que voy a compartir. Dice Apocalipsis 22:15. Y este es el final de todos los fraudulentos, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Malos perros estarán fuera. Amén. Ahí me quedo, ahí lo demás. Y dice: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero los perros se están moviendo como cristianos, como ministros, y estarán afuera. Mi querido hermanos, empecé esta serie de temas porque es importante. Amén. Le pido a Dios que el Espíritu Santo le capacite, le enseñe cada día más, porque yo solamente estoy exponiendo la palabra y el Espíritu Santo se encargará de usted. Vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, porque somos un pueblo llamado a vivir en santidad, llamados a vivir en libertad para la gloria de tu santo nombre. Y venimos declarando que tu palabra nos advierte para no ser engañados por los perros, por los malos obreros fraudulentos, por los mutiladores del cuerpo. Venimos declarando que tu palabra tiene poder para que tu pueblo sea habilitado y busque de verdad y trabaje por ello, por el pan de vida, por el pan del cielo, para no ser engañado por los poderes de las tinieblas que se mueven a través de filosofías huecas y disparates elocuentes, discursos muy elegantes, muy persuasivos, pero reconoceremos la verdad de Cristo en todo momento. Muchas gracias por esta palabra que ha sido enviada para bendición y edificación de nuestras vidas. Señor, muchas gracias por la libertad de tu pueblo para traer sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, las cuales declaramos bendecidas, consagradas, santificadas para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en este tiempo. Señor, declaro libertad y victoria en tu pueblo. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Si este mensaje fue de edificación para su vida, compártalo en su muro.
Ahí tendremos testimonio que estamos nosotros siendo perseverantes en la palabra. Tal vez usted todavía no está predicando en la iglesia, pero ¿sabe cómo va a predicar? Compártalo en su muro. Comparta el link de Facebook, el link de YouTube. Suscríbase, invite a sus amigos que se suscriban, que le den like a la página de Libertador, que haya más seguidores, para que puedan ser nutridos. Y así expandemos el mensaje de la palabra a todo lugar. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.